Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un autócrata potencialmente peligroso puede ser difícil de detectar de antemano. Imaginando a un demagogo ascendiendo al poder, puede imaginarse a una horda de simpatizantes armados irrumpiendo en un palacio presidencial. Pero una toma de poder tan violenta y repentina es, en gran medida, cosa del pasado. Hoy en día, peligrosos demagogos llegan al poder alineándose con políticos establecidos. Este improbable acuerdo, entre una figura antisistema y la vieja guardia, puede ocurrir cuando el establishment actual pierde el apoyo de los votantes. En estas condiciones, los poderes fácticos recurrirán a un populista forastero, alguien considerado la voz del pueblo. En este escenario, los poderes establecidos contratarán a personas ajenas con el supuesto de que podrán controlar este elemento deshonesto. Pero una vez dentro, el demagogo puede tomar el poder. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando la clase dirigente alemana recurrió a Adolf Hitler en la década de 1930. Para marzo de 1930, la Gran Depresión había paralizado gravemente la economía alemana, lo que provocó años de estancamiento político. En 1933, los líderes conservadores hicieron un último intento desesperado de obtener el apoyo de los votantes nombrando canciller al campeón populista, Adolf Hitler. La clase dirigente alemana cometió el error de pensar que podía capitalizar la popularidad de Hitler y, al mismo tiempo, mantener su poder bajo control. Pero a los 2 meses de haber sido nombrado canciller, Hitler había proscrito los partidos de la oposición y, en esencia, se había convertido en un dictador. Lo que ocurrió en la década siguiente es una de las grandes tragedias de la historia. Esto nos demuestra que a veces pueden estar al acecho demagogos peligrosos. Para detectarlos, hay 4 señales de advertencia a las que puede estar atento. La primera es darse cuenta cuando alguien rechaza las reglas de la democracia. Afirma que los resultados de las elecciones son inválidos o sugiere que ¿hay que arreglar la Constitución? La segunda señal de peligro es cuando un político intenta desacreditar falsamente a su oponente. ¿Alguien afirma sin fundamento que un oponente debería ser encarcelado o que es un enemigo del Estado? La tercera señal de advertencia es la tolerancia o una actitud alentadora hacia el uso de la violencia. ¿Hace negocios con figuras de la mafia o apoya las acciones de los militantes? La última señal es la expresión del deseo de reducir los derechos civiles de una persona o institución, como la afirmación de que el país estaría mejor sin una prensa libre se elogia a un gobierno que silencia activamente a periodistas o manifestantes. Todas estas son señales de alerta que sugieren que alguien probablemente estaría a favor de la autocracia si se le diera el poder. Que esto suceda o no depende de la forma en que actúen los poderes establecidos, que veremos a continuación. La manera de resistirse al autoritarismo es defender las normas democráticas. Mantener la democracia requiere esfuerzo. Puede ser un desafío cuando hay una población tan diversa en sus creencias y perspectivas como la de los Estados Unidos, pero no es en absoluto imposible. Una de las claves para defender la democracia es resistirse a combatir el fuego con fuego. Después de que Trump ganara las elecciones de 2016, muchos demócratas estaban ansiosos por contraatacar con los mismos trucos sucios utilizados en la campaña de Trump. Pero esto puede resultar drásticamente contraproducente, como ocurrió en Venezuela a principios de la década de 2000. Un fallido golpe de Estado y una huelga general del partido opositor al presidente Hugo Chávez fueron seguidos unos años más tarde por un boicot legislativo. Todo lo que hizo fue motivar a Chávez a actuar con métodos igualmente antidemocráticos, incluida la purga de la policía, los tribunales y el ejército de cualquier oposición. Incluso si una acción drástica fuera del ámbito de la democracia obtiene los resultados deseados, solo aumenta la polarización al asustar a los votantes moderados. En última instancia, ambas partes aún necesitarían una reestructuración si queremos tener alguna esperanza de llegar a un acuerdo, y cerrar la brecha en materia de raza y religión. En cambio, el extremismo debe abordarse mediante el uso de las herramientas de la democracia, y esto significa llegar a un compromiso.
Los republicanos podrían adoptar una postura firme contra el nacionalismo blanco, y estar más abiertos a los acuerdos de comercio exterior, lo que los haría más atractivos para los votantes minoritarios. Mientras tanto, los demócratas podrían abordar el tema de la pobreza de maneras que no se basen en las prestaciones condicionadas a los recursos, beneficios que solo se pagan si usted reúne los requisitos de acuerdo con una prueba estricta de sus ingresos y medios. A los contribuyentes de clase media no les gustan las prestaciones condicionadas a los recursos porque piensan que, en ese sistema, pierden mientras que solo los pobres ganan. Dado que las cuestiones de la pobreza y la raza están tan estrechamente entrelazadas, y son una fuente principal de tensión racial, sería beneficioso que los demócratas dejaran de centrarse en los programas de prestaciones condicionados a los recursos, y centrarse en un aumento agresivo del salario mínimo y un seguro médico integral. Otro programa con más visión de futuro sería introducir un ingreso básico universal. También beneficiaría a los activistas centrarse en la cooperación democrática, no en la polarización. Cuando los manifestantes se olvidan de sugerir alternativas realistas, solo logran erosionar el principio democrático de la tolerancia mutua. Los activistas contrarios a Trump se beneficiarían si formaran coaliciones que incluyan una amplia gama de religiones, razas y posiciones económicas. De esa manera, las protestas se basarían en puntos en común. Y, al mismo tiempo, defenderían la democracia. En última instancia, tanto los directores ejecutivos como los manifestantes se beneficiarían de una administración estable que promueva los mejores aspectos de la democracia en el país y en el extranjero. Si analizamos los ejemplos del pasado y los desafíos actuales, podemos decir con seguridad que el destino de la democracia en los Estados Unidos depende del pueblo. La democracia requiere guardianes fuertes. Puede que no pienses que un partido político probado y verdadero es un guardián de la democracia, pero eso es exactamente lo que hacen. Al aceptar y promover a los candidatos de las próximas elecciones, deciden a quién se le permite entrar en la política dominante. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de proteger la democracia, una tarea en la que han fracasado de manera espectacular en ocasiones. Una de esas ocasiones fue Venezuela en la década de 1990, cuando el dictador populista Hugo Chávez llegó al poder. Para 1992, ya se sabía que Chávez era una amenaza extrema para la democracia. Ese año lo arrestaron por traición tras liderar una fallida toma del poder del Partido Acción Democrática. Sin embargo, Chávez era una figura popular, razón por la cual el candidato presidencial Rafael Caldera, que representaba al partido centrista Convergencia Nacional, simpatizó públicamente con Chávez. También funcionó. Caldera ganó las elecciones presidenciales de 1993. Si bien Caldera dio su aprobación a Chávez, y más tarde lo liberó de la cárcel, también validó a Chávez como uno de los principales contendientes políticos. No solo eso, sino que consolidó aún más el estatus de Chávez como un héroe para el pueblo, prácticamente asegurándole que ganaría las elecciones presidenciales de 1998, lo que logró de manera aplastante. Siguiendo el patrón típico de un dictador, Chávez procedió a desmantelar el sistema democrático de Venezuela, lo que implicó llenar la Corte Suprema de aduladores, silenciar los canales de comunicación independientes, y enviar a sus rivales y críticos al exilio o a la cárcel. Por eso es importante que los guardianes se aseguren de que los extremistas permanezcan en la clandestinidad. Una forma de hacerlo es que los partidos políticos rechacen rápidamente a cualquier extremista, tal como lo hizo el Partido Conservador Sueco en 1933. Ese año, 25,000 jóvenes miembros fueron enviados a empacar. Debido a sus simpatías cada vez más fascistas. No cabe duda de que la medida costó votos al partido durante las elecciones del año siguiente, pero lo que es más importante, protegió la democracia al impedir que una influencia antidemocrática significativa entrara en la corriente política dominante. Otro método útil de control es evitar cualquier acto público que pueda considerarse una normalización o una justificación del extremismo. Este es un error que los conservadores alemanes cometieron a principios de la década de 1930 cuando organizaron mítines conjuntos con partidarios de Hitler, y también es lo que hizo Caldera cuando simpatizó públicamente con los actos antidemocráticos de Chávez.
Durante mucho tiempo, los guardianes de los Estados Unidos hicieron bien su trabajo. Ha habido extremismo político en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Solo en la década de 1930, había 800 organizaciones de extrema derecha, pero nunca llegaron al poder porque los principales partidos políticos eran vigilantes guardianes. Desde principios del siglo XIX, los partidos políticos de los Estados Unidos han sido responsables de elegir a los candidatos presidenciales. La imagen popular es la de los líderes del partido reunidos en la proverbial sala llena de humo para decidir quién tenía más posibilidades de ser elegido y representar los intereses del partido. Con esta práctica en vigor, nadie podría mudarse a la Casa Blanca sin el respaldo de la clase dirigente. En la década de 1920, esta práctica mantuvo a raya la amenaza populista de Henry Ford. El magnate del automóvil que se hizo a sí mismo fue considerado un héroe por muchos, pero sus puntos de vista antisemitas y su extremismo de derecha también le valieron el apoyo de Adolf Hitler y del comandante de las SS, Heinrich Himmler. Gracias a los guardianes del establishment, Ford nunca llegó a las elecciones presidenciales. Pero, en gran medida, gracias al antidemocrático negocio de hacer tratos clandestinos, el proceso de vigilar las puertas comenzó a fracasar. Cuando los guardianes fallan, vemos que los estadounidenses son tergiversados. Esto es lo que ocurre cuando hay un desequilibrio entre lo que quiere el establecimiento y lo que quiere la gente. En 1968, en el punto álgido de la guerra de Vietnam, el Partido Demócrata nominó a Hubert Humphrey, un candidato tremendamente impopular. Esta elección se hizo sin el uso de las elecciones primarias, un medio de sondear a las personas para conocer su opinión. Tras el anuncio en la Convención Demócrata de Chicago, se produjeron violentas protestas que se extendieron a la sala de convenciones. Después de que Humphrey fuera derrotado rotundamente por Richard Nixon en las elecciones, los demócratas formaron la Comisión McGovern-Fraser, lo que hizo que las primarias pasaran a ser obligatorias y vinculantes. A partir de entonces, los delegados serían elegidos por los miembros del partido, y esos delegados ahora son responsables de elegir a los candidatos oficiales. Se acabaron los días en que las salas llenas de humo, y los líderes de los partidos tomaban decisiones por sí mismos. Y si bien las elecciones primarias fueron un paso hacia una mayor democracia, eventualmente plantearían la pregunta, ¿cuánta democracia es demasiada? Donald Trump pasó por alto a los guardianes y, en el proceso, levantó muchas señales de alerta. El 15 de junio de 2015, la estrella de reality shows y empresario Donald Trump anunció que se postularía a la presidencia. Al principio, nadie lo tomó en serio, la gente lo vio como otro intento de generar publicidad. Durante las llamadas primarias invisibles, que tienen lugar antes de las primarias reales, todavía había pocos motivos para considerarlo un candidato legítimo. Las primarias invisibles se producen cuando los candidatos compiten por el respaldo de figuras políticas establecidas dentro de sus partidos. Trump se fue con las manos vacías. Pero Trump sorprendió a todos cuando eludió a los guardianes con la ayuda de dos armas poderosas, mucho dinero y mucha publicidad gratuita. El dinero le permitió llevar a cabo su campaña sin el apoyo de la clase dirigente republicana. Al ser una fuente constante de controversia y una figura famosa de la televisión, permaneció continuamente en las noticias. Trump no necesitaba la aprobación de la vieja guardia, a diferencia de la mayoría de los aspirantes a la presidencia, podía hacerlo solo. Finalmente, obtuvo su primer respaldo de los representantes republicanos Duncan Hunter y Chris Collins tras ganar las primarias de principios de 2016 en New Hampshire y Carolina del Sur. Al analizar la campaña de Trump, los autores ven que se levantaron las 4 banderas rojas de los demagogos. Trump cuestionó repetidamente el proceso democrático, alegando que los resultados de las elecciones iban a ser manipulados debido al fraude electoral. También hizo afirmaciones falsas sobre la legitimidad de su oponente, calificando a Hillary Clinton de criminal que debería estar en la cárcel. Además, alentó reiteradamente el comportamiento violento en sus mítines, al tiempo que amenazaba con restringir la libertad de prensa y cambiar las leyes estadounidenses sobre difamación para poder demandar a los periodistas.
Si bien la campaña de Trump levantó estas señales de alerta, los guardianes no hicieron lo suficiente para impedir el resultado. Si bien 78 republicanos conocidos apoyaron públicamente a Hillary Clinton, se trataba de personas con poca influencia. En su mayoría eran exfuncionarios y líderes empresariales, no funcionarios electos, por lo que tenían poco que ganar o perder. El único funcionario electo que la respaldó fue el congresista Richard Hanna de Nueva York, que estaba a punto de jubilarse. Muchos líderes republicanos prominentes, como el senador John McCain y el exgobernador Mitt Romney, se negaron a apoyar a Trump, pero no cruzaron las líneas del partido, y tomaron la decisión de apoyar a Hillary Clinton. Como resultado, dejaron la puerta abierta de par en par para que Trump pudiera cruzarla. El desmantelamiento de la democracia puede ser un proceso gradual. Puede que no pienses que existe un autócrata accidental, pero no es tan descabellado como parece. La autocracia puede surgir a través de una escalada gradual de acciones y reacciones que van en contra de la democracia, como los acontecimientos que rodearon la elección de Alberto Fujimori como presidente de Perú en 1990. Fujimori ganó las elecciones con una plataforma de reforma económica destinada a fortalecer la nación. Al principio, intentó implementar su plan utilizando métodos legales y democráticos, pero cada vez que intentaba aprobar una ley, el Congreso lo bloqueaba. Fujimori finalmente se hartó y tomó represalias, calificando al Congreso de charlatanes improductivos en la prensa. También comenzó a tomarse la ley en sus propias manos, ignorando los tribunales y la Constitución, y liberando de la cárcel a miles de delincuentes de poca monta. El 5 de abril de 1992, se convirtió oficialmente en tirano, disolviendo el Congreso por completo y suspendiendo la Constitución. El paso de Fujimori de presidente a dictador revela las tres etapas que siempre ocurren cuando se desmantela la democracia. La primera etapa se conoce como captura de los árbitros. Si quisieras montar un partido de fútbol o baloncesto, una de las primeras cosas que querrías hacer es capturar a los árbitros y hacer que dictaminen a tu favor. En política, esto se hace a menudo despidiendo a los legisladores y jueces actuales para que puedan ser reemplazados por leales. Por ejemplo, cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, regresó al poder en 2010, se aseguró de que el Tribunal Constitucional y la Oficina Central de Estadísticas contaran con leales aduladores. La segunda etapa consiste en dejar de lado a los jugadores rivales. Este paso suele lograrse mediante sobornos o chantajes. En el caso de Fujimori, su supuesto asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, hizo grabar en vídeo a jueces, políticos y otros miembros de la oposición realizando actividades ilegales, como aceptar sobornos o entrar en burdeles. Estas pruebas se utilizaron luego para chantajearlos para que cumplieran con las normas. La tercera etapa del desmantelamiento de la democracia consiste en cambiar las reglas para que el nuevo sistema funcione a favor del autócrata. Cambiar las reglas no es nada nuevo en la política. Incluso ocurrió en los Estados Unidos, allá por 1867. Este fue el año de la Ley de Reconstrucción, tras el final de la Guerra Civil. En ese momento, los ciudadanos negros recién liberados votaban por los republicanos, el partido de Abraham Lincoln. Los demócratas, temiendo que estos nuevos votantes los dejaran fuera del poder en el sur, cambiaron las reglas de votación al establecer un impuesto electoral e introducir la ley Dodge, que complicaba las papeletas de votación, y exigía que solo los ciudadanos alfabetizados pudieran votar. Las nuevas reglas se crearon para mantener a los votantes negros alejados de las urnas, garantizando que los demócratas siguieran siendo el partido del sur durante gran parte del siglo siguiente. Pero también socavó la esencia misma de la democracia. Junto con las leyes, existen reglas democráticas no escritas para prevenir la autocracia. La Constitución de los Estados Unidos es un documento maravilloso, pero no está exento de defectos. Por ejemplo, hace poco para impedir que un presidente haga cosas antidemocráticas, como llenar el FBI u otras agencias gubernamentales independientes de súbditos obedientes. Tampoco impide que un presidente actúe por decreto, emitiendo órdenes ejecutivas a cada paso.
Lo que realmente hace que la democracia funcione es la adhesión a las reglas no escritas. En particular, la democracia se nutre de dos cosas, la tolerancia mutua y la paciencia institucional. La tolerancia mutua significa que los participantes de un sistema democrático tratan a sus rivales políticos como contendientes legítimos con igual derecho al poder, no como enemigos, traidores o criminales. La tolerancia institucional, por otro lado, significa abstenerse de acciones que puedan socavar el espíritu de la democracia, incluso si el acto es técnicamente legal o no está prohibido por la Constitución. Cuando George Washington era presidente, no había límites de mandato establecidos, pero ejerció la paciencia al cumplir solo 2 mandatos. Hasta los 4 mandatos de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, todos los demás presidentes siguieron su ejemplo. En 1951, la 22ª enmienda estableció oficialmente el límite de mandatos a 2. La tolerancia mutua y la tolerancia institucional están estrechamente relacionadas. Cuando uno no se sigue, el otro suele sufrir, lo que pone en riesgo la democracia. Cuando no se practica la tolerancia mutua, por ejemplo, es menos probable que los líderes sigan la paciencia cuando hacen campaña contra sus enemigos que contra su respetado rival. En Chile, durante la década de 1960, la tolerancia mutua comenzó a erosionarse a medida que la brecha política entre la izquierda y la derecha se hizo más intensa. La izquierda acusó a la derecha de estar anticuada, mientras que la derecha acusó a la izquierda de intentar tomar el poder. El presidente Salvador Allende, un marxista de izquierda, amenazó con usar los poderes ejecutivos para que su agenda fuera aprobada en el Parlamento, donde la mayoría de la derecha estaba decidida a detenerlo. Estas tensiones llegaron a un punto de ebullición en agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados declaró inconstitucional al gobierno. Un mes después, un golpe militar dirigido por poderes de derecha provocó el suicidio de Allende y, durante los siguientes 17 años, Chile estuvo bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Al tratar de restaurar la democracia después de la Guerra Civil, Estados Unidos inició una historia de discriminación electoral. Durante la década de 1850, cuando Estados Unidos se dirigía a la Guerra Civil, el tema de la esclavitud creó una fuerte división en todo el país. El Partido Republicano acababa de formarse, y su plataforma contra la esclavitud era vista como una amenaza para el sustento de los propietarios de las plantaciones del sur, que contaban con el respaldo de los líderes del Partido Demócrata. La tolerancia mutua estaba alcanzando nuevos mínimos en los Estados Unidos, e incluso el Pleno de la Cámara de Representantes, y el Senado de los Estados Unidos no era inmune a las actitudes tóxicas. Entre 1830 y 1860, representantes y senadores cometieron alrededor de 125 actos de violencia, entre ellos el uso de pistolas, bastones y cuchillos. Esto llevó a que 7 estados del sur se separaran de la Unión en febrero de 1861, seguidos de años de guerra civil. La democracia en los Estados Unidos estaba claramente rota, y no fue hasta el compromiso de posguerra de 1877 que se tomaron medidas para repararla. En este acuerdo, ambas partes acordaron elegir presidente al republicano Rutherford B. Hayes. El compromiso consistía en retirar las tropas lideradas por los republicanos del sur para que los demócratas pudieran utilizar libremente el impuesto electoral, y la ley Dodge para excluir a los votantes negros y, al mismo tiempo, reforzar su dominio político. Estas leyes electorales antidemocráticas acabarían siendo objeto del proyecto de ley electoral federal de 1890, pero lamentablemente no fue aprobado por el Senado. Esto llevó a otras décadas de elecciones antidemocráticas e injustas que, irónicamente, acercarían a los dos partidos. Como los demócratas del sur ya no tenían que preocuparse de que los votantes negros los expulsaran del poder, se volvieron más tolerantes con los republicanos, con quienes compartían una inclinación conservadora. Esta fuerza conservadora comenzó a unir a los dos partidos. Si bien el bipartidismo mejoró a principios del siglo XX, los derechos civiles de los estadounidenses negros no se abordaron en gran medida hasta el movimiento de derechos civiles de la década de 1960, una época que volvería a poner a prueba la fortaleza de la democracia estadounidense.
La raza, la religión y la retórica acalorada fueron la base de las divisiones políticas modernas en los Estados Unidos. Hoy en día, no es difícil encontrar señales de lo intensamente partidista que se ha vuelto la política estadounidense. Por ejemplo, en 2016, los senadores republicanos adoptaron una medida sin precedentes. Tras la muerte del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, se negaron unánimemente a considerar la nominación del presidente Obama como sustituto. La división moderna actual se remonta a la década de 1960, cuando la política de partido se convirtió cada vez más en una cuestión de raza y religión. Uno de los puntos de inflexión fue la Ley de Derechos Civiles de 1964. Muchos demócratas, como el presidente Lyndon Johnson, se opusieron a ella. Muchos republicanos, incluido el candidato presidencial Barry Goldwater. Esto marcó un claro cambio de actitud y, desde entonces, los demócratas han sido el partido de los derechos civiles y de los votantes negros, mientras que los republicanos representan el status quo conservador. Junto con los votantes negros, los demócratas atrajeron a la mayoría de los nuevos inmigrantes que habían llegado de América Latina y Asia en las décadas de 1960 y 1970. Mientras tanto, la demografía general de los votantes también cambió. Los cristianos blancos y casados representaron el 80% del total de votos en la década de 1950 y votaron por ambos partidos, pero solo representaron el 40% en las elecciones posteriores al año 2000 y votaron principalmente por los republicanos. Durante este tiempo, los republicanos también se volvieron cada vez más agresivos en su política. Gran parte de este cambio se remonta a Newt Gingrich, un republicano que surgió por primera vez como representante de Atlanta, Georgia, en 1979. A Gingrich le encantaba atacar verbalmente a sus rivales, cuestionando su patriotismo y comparando a menudo a los demócratas con el dictador fascista italiano, Benito Mussolini. Gingrich ayudó a formar el Comité GOPAC, que ayudó a enseñar a otros republicanos cómo utilizar estas tácticas. Mientras tanto, demostró su eficacia al ascender en las filas de Washington y, finalmente, se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes en 1995. Durante el mandato de Gingrich como presidente de la Cámara de Representantes, la tolerancia mutua se vio afectada, ya que las negociaciones presupuestarias se interrumpieron repetidamente, una vez en 1995, con un estancamiento de 5 días, y otra vez en 1996, con un cierre que duró 21 días. Fue la Cámara de Representantes, dirigida por Gingrich, la que, en 1998, votó a favor de destituir al presidente Bill Clinton por los cargos de perjurio presentados durante su testimonio sobre una relación extramatrimonial, lo que no es el tipo de delito de traición que suele acompañar a un juicio de destitución. Al igual que con la tolerancia mutua, la norma democrática de tolerancia institucional quedó prácticamente olvidada. Desde entonces, las cosas apenas han mejorado. Durante las elecciones de 2016, los dos partidos seguían involucrados en una política de guerra, divididos por cuestiones de raza y religión. Como resultado, la democracia sigue siendo vulnerable. En la era Trump, el futuro de la democracia depende del liderazgo público y político. La gran pregunta ahora es si Trump realmente quiere ser un dictador o si solo habla. Según los autores, Trump ha seguido el manual autoritario en muchas de sus acciones. Para empezar, ha intentado capturar a los árbitros. Según se informa, en su primera semana como presidente, Trump se sentó a cenar con el exdirector del FBI James Comey y le pidió que prometiera su lealtad. Cuando quedó claro que Comey no tenía esas intenciones, lo despidieron. Del mismo modo, Trump ha intentado marginar a los actores de la oposición, en particular a ciertos periodistas y medios de comunicación. El presidente ha atacado repetidamente a fuentes como el New York Times y la CNN, y ha ridiculizado sus informes calificándolos de noticias falsas. Luego están sus intentos de cambiar las reglas del juego. Tras sus continuas acusaciones de fraude electoral durante las elecciones de 2016, Trump creó la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral, cuyo objetivo era crear leyes de identificación de votantes más estrictas, una táctica dirigida principalmente a los votantes minoritarios que están a favor del Partido Demócrata.
Pero, ¿cuánto más llegará Trump? Esto depende de tres factores importantes. En primer lugar, ¿cómo van a reaccionar los principales líderes republicanos? ¿Seguirán guardando silencio o tomarán represalias si él va demasiado lejos? Esto se relaciona con el segundo factor, la opinión pública. Otros políticos, así como los jueces y los medios de comunicación, estarán menos dispuestos a enfrentarse a Trump si la aprobación de su agenda por parte del público le da más poder. El tercer factor es el riesgo de crisis inminentes. Siempre que ocurre algo como un acto de guerra o un ataque terrorista, por lo general se da luz verde a los líderes para que actúen como mejor les parezca. Esta es la razón por la que, tras el 11 de septiembre, ningún político quiso cuestionar si la ley patriota de George W. Bush era inconstitucional. Muchos ven que el peor escenario para la administración Trump son las deportaciones masivas de inmigrantes no blancos, y la manipulación de las leyes electorales para crear una mayoría política nacionalista blanca, reforzada por la policía militarizada para silenciar cualquier protesta. ¿Llegará a esto? Los autores lo encuentran improbable, aunque no imposible. En su opinión, es probable que Trump sea sometido a un juicio político, por sus propios defectos políticos, antes de que esto suceda. Pero lo que muy probablemente podría suceder es que se sigan derribando más barreras de la democracia, las normas y convenciones de larga data de la política estadounidense, como lo han hecho durante los últimos 30 años.